Bueno, 2 de Corintios 13:5, hemos visto esto de la semana pasada, mirábamos de Mateo 7:21, pero también metíamos 2 de Corintios 13:5, donde Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que a Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. En este versículo Pablo nos está enseñando que la iglesia de los Corintios tenía que examinarse si su fe era verdadera, si su fe todavía estaba fundado en Cristo o no, de que cuando se pusieran a prueba se iban a dar cuenta si seguían creyendo a Jesús o ya no estaban creyendo a Jesús. Y eso es lo que nos puede pasar. La mayoría hoy en día, los cristianos, debe ponerse a prueba si siguen creyendo a Jesús como la primera vez o ya no están creyendo a Jesús como la primera vez. Por eso Pablo es lo que está diciendo él en este pasaje. En otra traducción de la Biblia dice: examínense para ver si están en la fe, pruébanse a sí mismos. No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, a menos de que fracasen en la prueba. Entonces, eso es lo que Pablo hace la invitación, de que nos pongamos a prueba. Pero ¿cómo podemos probar nuestro cristianismo? ¿Cómo podemos probar nuestra fe? Si es la correcta, si es la misma o ya no es la misma. Yo creo que es sencillo, ¿no? Lo hemos visto semana pasada, que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Por ejemplo, vimos hace 8 días, donde Jesucristo dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. Esa es la mayor prueba. Si seguimos amando a Dios como la primera vez, es porque seguimos guardando sus mandamientos. Si no amamos a Dios como la primera vez, pues entonces no podemos guardar sus mandamientos. Esa es la forma de poder ver la primera vez. Cuando conoces a Dios, tú amas a tu prójimo. Pero hoy, para poder saber si sigo amando a mi prójimo, si veo por él o ya no estoy viendo por él, esa es la manera de probar si sigo permaneciendo en la fe o no sigo permaneciendo en la fe. Es lo que vimos hace 8 días. No todo aquel que me dice Señor, Señor, sino que hay que probar, dice Pablo, probar nuestra fe si todavía permanecemos en la verdad. Vamos a ver unos pasajes en la Escritura. Vamos a ver en 2 Timoteo 2:19, ¿qué dice la Biblia acerca de los que decimos nosotros seguimos creyendo en Jesús? Yo sí sigo creyendo en Jesús, pero vamos a ver, Pablo enseña algo en 2 Timoteo 2:19. Él está diciendo que los cristianos son conocidos por el Señor. En este pasaje está hablando de las personas que se habían desviado. En el versículo 19, ahí en 2 Timoteo 2:19, dice: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de toda iniquidad y todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero lo que está diciendo el pasaje es que Dios, el Señor, dice, teniendo este sello, que ¿cuál es el fundamento? La de la predicación del Evangelio, que es el fundamento, que es Cristo el fundamento del Evangelio. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. O sea, Dios conoce a los que son suyos. ¿Quién son los suyos? En donde vimos que el Señor conoce a los suyos. Es decir, cómo Dios conoce a sus hijos, cómo Dios conoce realmente a los que son de Él. Porque Pablo dijo, hay que examinarnos. Jesucristo dijo, no todo aquel que me dice Señor. ¿Cómo sé que el Señor me conoce como hijo? Yo puedo decir que soy hijo de Dios. Decíamos hace 8 días, mucha gente dice que es su Señor, mucha gente dice que son hijos de Dios, pero ¿cómo poder saberlo? Ya que Dios conoce a los suyos. Bueno, en este pasaje, San Juan 10:14, Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, esa es la manera de identificar. Cristo conoce a sus ovejas y las mías me conocen. Entonces, ¿cómo somos conocidos nosotros? En Jesús. Si vamos a un pasaje en las Escrituras, ahí adelantito, ahí mismo, en el versículo 26, está hablando Cristo, le está predicando a la gente. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco y me siguen. Entonces, Dios conoce a los suyos. No solamente es decir, Señor, Señor, no, Él dijo, no todo aquel que me dice Señor, no se equivoquen, sino que aquel que hace la voluntad del Padre. Pablo dijo, examínese. ¿Cómo probar, cómo saber que estoy en la fe correcta? ¿Cómo saber que soy hijo de Dios? Bueno, lo que estamos viendo, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas escuchan la palabra de Dios. No solamente la predicación o el mensaje, no, sino que obedece a su Señor. Si es hijo, obedece al Padre. Si no es hijo, no va a obedecer porque no es su Padre. Es decir, mi hijo no creo que obedezca a alguien que no es su Padre. Aunque a veces los hijos no obedecen al Padre, ¿no? Pero esa es la manera de poder identificar o ser identificado por Dios. Si nos hacemos una pregunta, ¿cómo somos conocidos por Dios? Deja decirles que mucha gente creen que son conocidos, que son hijos de Dios, o creen que son ovejas de Dios, porque se reúnen, porque cantan, porque leen Biblia igual, o porque se llaman cristianos, se nombran o se creen cristianos, ya sean católicos, otras religiones más. Pero más sin embargo no es la manera. Imagínate que yo me diga yo soy cristiano y el Señor dice, sí, yo conozco a los míos. ¿Quién son los míos? Los que dicen que son cristianos, o los que se reúnen, o los que leen Biblia, o los que dicen que conocen a Dios. Esos son los míos. No, porque también los demonios creen y no son hijos de Dios. En este caso, ¿cómo podemos ser identificados de que somos hijos de Dios? ¿Habrá una marca de que Dios nos identifica como hijos de Dios? ¿Qué piensan? ¿O somos conocidos como hijos de Dios porque nos reunimos? No es así, porque si la conclusión fuera así, los testigos de Jehová son hijos de Dios. Si la conclusión fuera así, los católicos son hijos de Dios. Todos los que se reúnen son hijos de Dios. Pero más sin embargo no es así. Somos hijos de Dios porque cantamos cantos, alabanzas, adoración. No, porque los testigos también cantan, los católicos cantan y otras religiones cantan. ¿Somos conocidos como hijos de Dios porque nos llamamos cristianos? No, porque todos se nombran cristianos, los católicos también son cristianos. No somos conocidos por Dios así, no somos conocidos como hijos de Dios de esa manera. Por eso, ¿habrá una marca que Dios nos identifica como hijo de Dios? ¿Habrá alguna señal que nos ve, este es mi hijo, es aquellos no? Yo digo que la señal es ir a repartir su mensaje, ¿no? Su palabra, ¿no? Para que nos conozca como hijos de Dios. Bueno, es una buena señal de que a los hijos de Dios predican, pero aquí hay otro pequeño error. Hay personas que no son hijos de Dios y predican, como que ahí otra vez hay cómo identificarlo, ¿sí? Hay personas que se creen hijos de Dios, van y predican sin ser hijos de Dios, sin ser salvos, y predican palabra de Dios. Eso lo podemos encontrar mucho en las Escrituras. Y es una buena señal eso es una buena señal. Pero también puede haber confusión, porque hay personas que van a los hospitales y predican y comparten alimento, y pues cualquiera diría, esos son hijos de Dios, y no lo son. Pero ahí también está el hijo de Dios verdadero, ahí también, pero ahí está el falso. ¿Cómo identificarlo? ¿Porque le dice Señor? ¿Porque predica? ¿Porque hace buenas obras? No. Bueno, obras, hechos son lo mismo, pero se pueden confundir. Porque hay personas muy buenas, más que los cristianos, ¿eh? Hay personas que hacen más obra que un cristiano. Jesucristo dijo, si ustedes no hacen más obra que ellos, entonces no pueden entrar al reino de los cielos. Entonces nosotros debemos hacer más obras, más buenas obras que de los que hacen más buenas obras. Pero el cristiano no hace buenas obras. Hay personas que hacen más buenas obras y ellos creen que son cristianos, ¿no? Entonces hay una confusión como el trigo y la cizaña, ¿sí? Eso es lo que... Pues yo digo que hay varias formas de cómo identificarse como cristiano. Yo me acuerdo la vez pasada que fuimos ahí en el Metropolitano, pues también llegaron grupos de gente de que ¿cómo se llama? De que la mujer eran católicos, o totalmente ahí no llevaban unas playeras, todo con el logotipo de Pancho Villa. Y pues que llevaban alimento para la gente también de ahí del hospital, pero pues cuando en realidad, ¿en qué forma se identificaron esa vez con la playera con el logotipo de Pancho Villa? Sí. Y pues ¿qué andaban haciendo? Pues andaban repartiendo alimentos. Eso estuvo bien, pero más aparte no hablaron la palabra de Dios, o sea, no predicaron su palabra de Dios.
Sí, o sea, hacían buenas acciones, Ajá. pero no predicaban el Pero no mensaje del predicaban Evangelio de el salvación, mensaje, porque ellos no son salvos, no son hijos de Dios, pero más sin embargo hacía buenas O acciones. sea, sí, su obra fueron bien. Sí, o sea, exacto. Porque por llevarle un taquito o un pan a la... O tan solo es decir, Señor, eso me hace pensar o me hace ver como hijo de Dios. Fíjate, hay un pasaje en la Biblia, hay hermanos que dicen, fíjate lo que vamos a citarlo, ahí en 1 Corintios 12:3. En este pasaje, entonces este versículo es verdad, es palabra de Dios, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y es verdad este versículo. Este versículo es verdad. Una persona le llama Señor. Una persona no puede ofender a Cristo porque tiene el Espíritu Santo por adentro. Es verdad. Pero más sin embargo hay personas que le llaman Señor y no ofenden en palabra a Cristo, pero no tienen a Cristo dentro de su corazón. Pablo lo dice eso a los que tienen el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces este versículo, hay hermanos que se confunden, dicen, ¿ves? ¿Sabes por qué le decimos Señor o Dios o Él es mi Padre? Porque el Espíritu Santo lo tenemos. Y Pablo no se equivoca, es verdad, pero a los que tienen y a los que no tienen, claro que le pueden llamar Señor también. Le pueden decir Dios, aun sin ser su Dios, sin ser su Padre, le puede llamar Padre. Como el libro de San Juan 8:44, ellos que le decían, Dios es nuestro Padre, y Jesús le dice, no, su Padre no es Dios, es el diablo. Así que tranquilos, ¿no? Entonces hay gente que creen que tiene el Espíritu Santo y no lo tiene, porque por el Espíritu Santo le puede decir, oh Señor, te adoro Señor, o Él es mi Dios, ¿no? Por el Espíritu Santo. Pero hay personas sin el Espíritu, lo pueden decir. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para poder distinguir y saber de que somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos saber nosotros, cómo podemos identificar de que somos hijos de Dios? O que Dios es nuestro Padre. ¿Cómo podemos saberlo? O cómo Dios nos conoce como hijo de Dios. ¿Cómo nos identifica entre la multitud? En esta colonia, muchísima gente hay, muchísima. ¿Cómo Dios conoce a sus hijos? ¿Cómo ve a sus hijos? Ah, mira, aquel chaparrito es mi hijo. Todos los chaparrillos son mis hijos. No, no es así. Él ve algo en nosotros que los demás no ven. La gente cree apantallar o creer mostrar su cristianismo, el espíritu dentro, con acciones. Y es una de ellas. Pero sin embargo no es así. Pero para poder demostrarlo que es hijo de Dios, tiene que ver un inicio. En este caso vamos a ir al inicio. ¿Cómo podemos ser identificados como hijos de Dios? Vamos a ir hasta el inicio. Vamos a ver a qué vino Jesucristo primeramente. Para poder identificar, para que Dios nos vea como sus hijos y para que nosotros podamos estar seguros de que somos de Dios, somos hijos de Dios. ¿Qué hay que hacer? Pablo dijo, examínase, pruébese a sí mismo, pruébense, analice su vida. Pero no solamente nuestra vida, porque mi vida yo puedo hacer buenas acciones, yo puedo decir, no, pues estoy haciendo buenas acciones, por lo tanto creo que soy hijo de Dios. No es así. Examinar, hay que ser como los de Berea. Vamos a ir a las escrituras. ¿Qué dice la Biblia acerca de mi vida? ¿Qué dice la Biblia acerca de la palabra de Dios? Si mi vida, si yo digo que soy hijo de Dios, la palabra de Dios me va a mostrar si soy o no soy hijo de Dios. Hay que ir hasta al inicio. Lucas 19:10, porque vamos a ir así pronto. Entonces, ¿cómo nos ve el Señor? ¿Cómo nos identificamos como hijos de Dios? ¿Hay una marca, hay algo, un sello, algo así que nos distingue como hijos de Dios entre la multitud? Porque la gente le dicen Señor y se creen hijos de Dios. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. En este caso, no solamente al pueblo de Israel, claro que está hablando del pueblo de Israel, pero no solamente a ellos, sino a nosotros también, porque San Juan 1:11 y 12 nos dice que ya incluimos ahí también. Bueno, Cristo vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Noten esa parte. Tienen que saber, para que yo pueda estar hablar con seguridad y estar seguro de que soy hijo de Dios, tengo que conocer esto primeramente, ¿sí? Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Mateo 20:28. Entiendo nada más, son unos versículos para llegar. ¿Cómo puedo ser conocido por Dios como hijos de Dios? Tengo que pasar sobre de esto, ¿sí? Estamos yendo al inicio. Porque dice que Dios conoce a los suyos. ¿Quién son los suyos? Primeramente debemos entender, aquí vino Jesús a buscar y salvar. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino
para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. A eso vino Jesucristo. Ya entendemos eso, ¿verdad? Cristo vino a salvar el hombre. Mateo 4:17. Jesús dijo, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue el mensaje de Jesucristo en Mateo 4:17. Entonces Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En Mateo 20:28 vimos que Él vino a dar su vida en rescate por mucho. Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 5:31. Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino a salvar, vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, a salvarlos ellos al arrepentimiento. Okay, hasta ahí entendemos bien el arrepentimiento. Quiero llevarlos a donde la Biblia dice que Dios conoce a los suyos. Si Dios me conoce como hijo de Dios, ¿cómo soy conocido por Dios? Tengo que pasar por estos filtros, lo que dice la Escritura, que Cristo vino a salvar al pecador, llamarlos al arrepentimiento. Pero ¿qué sigue de ahí? ¿Qué sigue de ahí? Vamos a ver Marcos 1:3, ¿sí? Bueno, cuando Cristo dice arrepiéntense, y Él venido a llamar al arrepentimiento a las personas, pero cuando se arrepentían ellos, siguiendo al modelo de Juan el Bautista. ¿Qué pasaba a las personas que atendían el llamado de Jesucristo al arrepentimiento? Marcos 1:3 Juan está predicando, dice, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar su senda. Luego dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Es decir, los que se arrepentían, ¿qué hacían ellos? Se bautizaban. Pero fíjate lo que dice otra vez, confesando sus pecados. Esto es, son algunos de estas marcas que Dios conoce, que nos conoce a nosotros como hijos de Dios. Pero aquí estamos hablando, todavía no está el Espíritu Santo. Aquí todavía es el bautismo para el perdón de pecados. Arrepentimiento, bautismo, confesión de pecado. De hecho, este modelo que nos está enseñando Juan el Bautista nos hace entender nuevamente. En este caso, Juan Bautista predicaba arrepentimiento, confesión de pecado y bautismo. Y claro que pedía perdón. La gente tenía que pedir perdón para ser perdonado. No podían ser perdonados sin pedir perdón por sus pecados. Entonces incluía eso. Y aquí nos enseña cómo Jesucristo también, fíjate lo que dice el pasaje en San Juan 3:22, siguiendo al modelo de que está enseñando Juan el Bautista. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos en la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Es decir, lo que está diciendo el pasaje es que Jesús bautizaba. Estaba con sus discípulos haciendo lo mismo que Juan. Juan bautizaba, igual que Jesús bautizaba. Pero si vamos a San Juan 4:2, vamos a ver que Jesús no estaba bautizando, sino que eran sus discípulos. Dice el versículo, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, ¿verdad? Entonces, siguiendo al modelo, que Juan predicaba el arrepentimiento para el perdón de pecados, ¿qué hacía la gente? Oían, creían, venían para ser bautizados, confesando sus pecados y se bautizaba. Eso era arrepentimiento, porque él decía arrepentíos, eso era arrepentimiento. Ese modelo nos va enseñando Jesús, que Jesús no se ve que la gente se arrepentía, no se ve que la gente estaba confesando sus pecados, lo que se ve es que la gente se bautizaba. Pero no quiere decir que la gente, los que eran bautizados por los discípulos de Jesús, no quiere decir que no se arrepentían, no quiere decir que no confesaban sus pecados, porque está siguiendo el mismo orden de Juan el Bautista. Y no solamente de Juan Bautista, sino del Antiguo Testamento. Eso es lo que enseñaba: para ser perdonado por Dios tenía que confesar sus pecados ante Dios. Les voy a dar unos pasajes de la Biblia que ustedes lo noten. Por ejemplo,
Daniel 9:5, nomás para que lo note, que confesaba sus pecados para ser perdonado por Dios. Levítico 16:21 dice que confesaba sus pecados. Salmo 32:5 dice: confesé mi pecado, te declaré mi pecado. Proverbio 28:13, confesar pecado. Salmo 32:5. Proverbios 28:13. Son los que hablan que confesaban sus pecados para ser perdonados por Dios. No quiere decir que en el pasaje donde Jesús bautizaba a sus discípulos no se ve que se arrepentían, no se ve que confesaban sus pecados, pero en Juan sí se veía. Bueno, eso es lo que implicaba de creer, ¿eh? Eso implicaba creer. Cuando alguien decía yo creo el mensaje, atendía ese llamado, se arrepentían, confesaban sus pecados y eran bautizados, así como Juan, pero no se ve en los discípulos de Jesús, pero no quiere decir que no lo hacían. Así como en otros pasajes, ahorita vamos a ver que hay otros pasajes que no se ve que tienes que arrepentirte, no se ve que tienes que bautizarte, solamente dice que tienes que creer, pero no quiere decir que no se debe bautizar, no quiere decir que no se debe arrepentir, sino que con un solo pasaje a veces resuelve todo. En un solo pasaje lo dice todo, pero no solamente ese pasaje, sino que hay muchos que lo refuerzan, nos va enseñando lo que nos quiere, o lo que nos está enseñando por toda la Escritura. Ahora, ¿por qué estamos hablando eso? Porque estamos diciendo que Dios conoce a los suyos. Siguiendo este orden, que las personas oían el mensaje, creían, se arrepentían, confesaban y se bautizaban. Estamos hablando de eso porque eso nos tiene que llevar hacia nuestras vidas para ser conocidos por Dios. En San Juan 16:8, por eso lo que debemos tomar en cuenta nosotros, cuando Dios dice en su palabra, que Dios conoce a los suyos, que Dios tiene a sus hijos, pero no todos aquellos que le dicen Señor son hijos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Entonces los que son hijos son los que hacen la voluntad del Padre, pero si son hijos y no hacen la voluntad del Padre, pues no serán salvos. Pero a sus hijos tienen que entender esto, tienen que pasar sobre de esto, porque eso nos va a llevar en qué posición nos encontramos también nosotros. En San Juan 16:8 está hablando Jesús, antes de ser crucificado, está hablando del Espíritu Santo, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo que está enseñando es que cuando venga el Espíritu Santo, les hará sentir pecadores. Sin el Espíritu, ninguna persona se arrepiente. Sin el Espíritu de Dios, ninguna persona escucha el mensaje, escucha la palabra, pero no le da ganas de pedirle perdón a Dios. No le da ganas de arrepentirse. No tiene necesidad de pedir perdón a Dios. Escucha el mensaje, se da la vuelta y se va. Ah, estuvo bueno el mensaje, ¿eh? ¿Te arrepentiste? No, es que no se me da, no sé, no siento nada. Exacto. No tienes el Espíritu. Cuando Jesucristo dijo, el Espíritu Santo cuando Él vendría, convencería al mundo de pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo que iba a hacer la persona. ¿En qué forma el hombre puede arrepentirse? Por el Espíritu Santo. Pero no solamente por el Espíritu, sino por la palabra de Dios. En San Juan 17:20 está diciendo, en San Juan 17:20, si lo citamos, Jesucristo dijo, a los que han de creer en mí, dice en San Juan, libro de San Juan 17:20, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es decir, las personas creen en Dios por el mensaje, pero por el Espíritu Santo son convencidos de pecado. Bueno, ¿qué tiene que ver con lo que estamos diciendo de que cómo Dios puede conocer a sus hijos? Bueno, por este medio, porque si las personas no son convencidos por el Espíritu Santo, no son convencidos por sus pecados, deja de decirte que no son conocidos como hijos de Dios. Por eso hay tanta gente que creen que son cristianos y no lo son. En Marcos 16:16, este pasaje que ya lo conocemos bastante, creo que hasta de memoria lo conocemos, donde dice: vayan y prediquen el Evangelio, ¿sí? Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, donde dice en el pasaje, en el versículo 15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Las personas, ¿cómo pueden creer la palabra? Por el Evangelio. ¿Cómo pueden ser convencidos de sus pecados? Por el Evangelio, por el Espíritu Santo.
Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Hay personas que creen, sí, pero de labios, pero no creen. Porque cuando creen, caen de rodillas, piden perdón a Dios, empiezan una nueva vida, una nueva criatura. Esa es la muestra que ha creído, ha sido convencido por el Espíritu Santo. Yo puedo ser muy conocedor de la Escritura, hablarle de la palabra a una persona y ya le hablé todo del Evangelio y luego dices, gracias por el mensaje, estuvo muy bueno. Bueno, y no hubo necesidad de arrepentirte, no. Bueno, escuchó el Evangelio, entendió, pero no hubo arrepentimiento en su vida. ¿Por qué? Porque no se arrepintió, no creyó de corazón. El libro de Lucas 24:47, este evangelio que se iba a predicar, Lucas 24:47, el evangelio que se iba a predicar incluía, fíjate lo que dice ahí en este pasaje, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:47. Entonces las personas tendrían que ser convencidos por el Espíritu Santo, por la palabra. Marcos dice por el Evangelio. Lucas dice que escucharan el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ese es el Evangelio que deberían escuchar. Pero no solamente eso, porque el Evangelio es 1 Corintios 1, 2, 3 y 4, que Cristo murió y resucitó. Ese es el Evangelio. Entonces esto, lo que estamos viendo ahorita, se cumple en el libro de los Hechos 2:38, citamos. Es Pedro que está predicando del versículo 36. En el versículo 38, ¿qué haremos? En el versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego habla de la promesa a los hijos que habían de creer. Esto se cumple, lo que hizo Juan Bautista, lo que hizo Jesucristo y lo que mandó que se hiciera con sus discípulos. Y esto fue lo que predicaron ellos, lo que mandó en Marcos 16, Lucas 24 y Mateo 28. Y Pedro lo predica en Hechos 2:38, como estamos viendo. Pero aquí en este pasaje no se ve que la gente se arrepentía, ¿verdad? No se ve la gente que confesaban sus pecados. Nomás Pedro dice, arrepiéntense nada más, arrepiéntense. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de vida. Y bautícese cada uno de ustedes. Está diciendo que debe haber arrepentimiento y bautismo. Pero no se ve aquí que estaban confesando sus pecados, como el libro de Marcos. Pero no quiere decir que no confesaban sus pecados. No, que deberían confesar sus pecados, que es a través del arrepentimiento. Por ejemplo, el libro de los Hechos 16:30. Con este versículo de Hechos 16:30, ¿una persona puede ser salvo? Fíjate lo que dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Puede ser salvo una persona así como está escrito? ¿No? ¿Qué hace falta? Porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es un apóstol de Jesucristo. El mensaje de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Con eso es salvo o no es salvo? ¿No? ¿Qué hace falta? Arrepentirse. A ver, primero haber escuchado el Evangelio, ¿verdad? Y luego como dicen ellos. Sí, exacto. De hecho, eso lo dice hasta el versículo 32, 33 y 34. Lo va diciendo que se le predicó el Evangelio, ¿verdad? Pero con este solo versículo dice que sí, tú crees en Jesús y serás salvo. Pero yo ya sé que el creer implica oír, creer el Evangelio, ¿verdad? Pedirle perdón, confesar mis pecados, arrepentimiento y bautismo. Eso implica. Pero hay personas que dicen, no, solamente cree y ya. ¿Qué debo hacer? Creen solamente y ya. Ah, bueno, ya creo, ya. Si ya crees, ya eres hijo de Dios. Y luego te hacen la oración de fe y ya. Y no es así. O sea, no es así. Entonces no podemos concluir con tan solo creer es ser salvo. No, sino que implica muchas cosas para poder ser salvo una persona. ¿Qué tiene que ver? Ahorita vamos a ver qué tiene que ver todo lo que estamos viendo.
Entonces debe confesar sus pecados una persona. En el libro donde vimos ahorita, Hechos 2:38, que ellos no confesaban sus pecados. ¿Quiere decir que no confesaban? No, sí, confesaban sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó en muchos pasajes de la Biblia que tanto como la mujer que vino a besar sus pies, confesó sus pecados. No lo dice, pero dice, el que ama mucho es porque ha sido perdonado mucho. Bueno, ¿cómo puede ser conocido por Dios una persona como hijo de Dios? ¿Cómo? Muchas personas creen que para ser hijo de Dios o para ser conocido como hijo de Dios se necesita reunirse, es una de las marcas según ellos, o necesita repetir una oración, o con los cantos o con videos cristianos, ellos creen que ya son conocidos como hijos de Dios. Lo que acabamos de ver, creo que ni lo notaron, pero ahorita vamos a ver Efesios 1:13. Yo peleo mucho esa parte, porque la voluntad de Dios es amar a Dios. ¿Cómo muestro que amo a Dios? Bueno, amando a mi prójimo. Hay personas que aman a su prójimo, pero no quiere decir que aman a Dios. Tampoco quiere decir que son cristianos, porque hay gente más buena que los cristianos, ¿eh? Entonces ahí podemos confundir, y es verdad, es una de las marcas. ¿Cómo debe ser? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer lo bueno, obedecer y no pecar. Hay personas como, digamos, como las monjitas, que no todas salen por... Hay unas pecadoras por ahí, ¿no? Pero hay unas que se conservan, que no son pecadoras, y cualquiera diría, no, pues esta sí hace la voluntad de Dios. Pero más sin embargo, cree a la Virgencita, le reza a los santos, por lo tanto no es cristiana. Entonces, pero la voluntad de Dios es hacer lo que Dios le agrada. ¿Cuál es la marca? Porque dice que Dios conoce a los suyos, no todo aquel que me dice Señor. Pablo dice, examínese cada uno de ustedes. ¿Cuál es? ¿O hay una marca que Dios nos identifica como hijo de Dios? Y si es así, ¿cuál será esa marca? Porque si es por el Espíritu Santo, vamos a leer Efesios. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo nos identificamos como hijos de Dios? ¿Cómo nos identifica Dios como hijos? ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo una persona puede ir a la iglesia, puede congregarse, puede leer Biblia, puede cantar, puede reunirse, pero no es hijo de Dios. La marca de ser hijo de Dios es a través del Espíritu Santo. ¿Cómo se obtiene el Espíritu Santo? A través del Evangelio. Sin el Evangelio no se obtiene el Espíritu Santo. Es convencido de pecado por el Evangelio. Sin el Evangelio no es convencido de pecado la persona, porque Dios escogió. Fíjate lo que dijo Jesús. Jesús mandó que se predicase el Evangelio para salvación de las personas. A través del Evangelio puede recibir el Espíritu Santo una persona y puede ser convencido de pecado una persona. Sin el Evangelio no puede obtener el Espíritu Santo, no puede ser convencido de pecado. ¿Cómo sé esto? Por lo que dice Efesios, por lo que dijo Marcos, por lo que dijo Lucas, por lo que dijo en el libro de Mateo 28, por el Evangelio. En 2 Tesalonicenses 2:14 hay otros pasajes más que es por el Evangelio. Dios nos conoce como hijos por su Espíritu. Pero hay personas, lamentablemente, que no, lo que acabamos de ver, fíjate, hay personas que creen que son cristianos sin haber tenido arrepentimiento, sin haber dejado sus pecados, sin haber confesado sus pecados, sin ser bautizados, sin tener el Espíritu Santo, y creen que son hijos de Dios. Y no son hijos de Dios, aunque se congreguen, aunque tengan años en una iglesia, pero si no tienen el Espíritu Santo, que es la marca de Dios, no es hijo de Dios. ¿Cómo se obtiene eso? A través de un arrepentimiento. Por eso es lamentable que la gente, algunos hermanos que andan, ya es que llegan en las casas y ¿qué recibir a Jesús? Ándale, recibe a Jesús. Repite esta oración. Señor, Señor, recíbeme y amén. Ya eres cristiano, felicidad. Y luego dice, te invitamos a nuestra reunión y hay que congregar porque dice la palabra, Hebreos, ¿no? Pues ya llega a la iglesia, pues ya soy hijo de Dios y ya lo eres. ¿Hubo arrepentimiento? No. ¿Hubo confesión de pecado? Tampoco. ¿Ya te bautizaste? Menos. Por lo tanto, no eres hijo de Dios. Porque Marcos, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El bautismo no salva. El que es salvo, se bautiza. El que es salvo es por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, no nos hace ser salvos. Eso nos identificamos como hijos de Dios. No podemos quedar ahí. Hay muchísimos pasajes más.
donde nos enseña que es a través del Espíritu Santo. Entonces, estos son los suyos. Los que son suyos son aquellos que tienen el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no son hijos de Dios. Otro pasaje.